Domingo 2 de marzo del 2025 y se cumplen 938 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar de donde nos vean, les decimos gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Colombia con C. Hemos hablado en esta semana bastante y estábamos pendientes de ese arresto domiciliario de Gonzalo Guillén, al cual Gustavo Petro lo había invitado a que lo realizara en la Casa de Nariño. Y como lo dijimos, estamos pendientes de ver esas imágenes. Ya las imágenes se vieron, son estas. Ahí vemos a don Gonzalo, aquí lo vemos, entrando a la Casa de Nariño. Véalo, ahí está. Ahí está entrando don Gonzalo Guillén. Ese fue el momento de la entrada de don Gonzalo Guillén a la Casa de Nariño. Y estamos pendientes, siempre digo en todos los videos estamos pendientes porque es así, estamos atentos a algún escrito, alguna columna, alguna entrevista. Vamos a ver don Gonzalo Guillén qué publica. Pero también dijimos el día de ayer que la gran Lucero Martínez Cassap había anunciado que su columna del domingo, o sea de hoy, la columna escrita para La Nueva Prensa, iba a tocar ese tema, el arresto de Gonzalo Guillén en la Casa de Nariño y la invitación de Gustavo Petro a que lo efectuara, a que ese arresto lo pasara en el Palacio de Nariño. Pues dicho y hecho, Lucero Martínez Cassap ha publicado en La Nueva Prensa su última columna que lleva por título El arresto del periodista Gonzalo Guillén. Guillén, con su determinación y valentía, está a la altura de los grandes periodistas del mundo que han luchado por la libertad de prensa, arriesgando incluso su vida. Pues vamos a leerla completica. Aquí la tenemos, como lo decimos, escrita por la gran Lucero Martínez Cassap para La Nueva Prensa. Se ve entrar al periodista Gonzalo Guillén a un espacio interno del Palacio de Nariño, acompañado de su equipo jurídico, vestido con sencillez, abrigado con un saco casual y su infaltable gorra. Se pierde de espaldas a la cámara por el pasillo alfombrado con su acostumbrado caminar, pasando los brazos hacia atrás, unidas las manos con la mirada al frente. En días pasados, el presidente Petro le brindó públicamente la casa presidencial para que cumpliera un arresto ordenado por una juez de Barranquilla en un sitio con vigilancia policial. Una medida precedida de una tutela que Guillén cumplió cabalmente, que además de injusta, estaba plagada de órdenes confusas y arbitrariedades. El gesto del presidente Petro fue considerado por un gran sector como gesto de desagravio para quien se considera el más grande periodista de Colombia en nuestros días. Guillén, con su determinación y valentía, está a la altura de los grandes periodistas del mundo que han luchado por la libertad de prensa, arriesgando incluso su vida en los 50 años de su carrera. Sus investigaciones han servido de base para procesos judiciales. Ha influido en el debate político del país, confrontando los abusos de poder de la élite, dando luces a la realidad colombiana. Denunció con un documental que se puede ver en la web cómo en La Guajira se robaron un río, el Ranchería, para fines comerciales, propiciando la muerte de los indígenas guayú por física sed. Ha sacado a la luz casos graves de corrupción y de vínculos entre políticos y el narcotráfico para la financiación de campañas hacia la presidencia de la República. Ha destapado incansablemente la corrupción y el crimen dentro del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario, y dentro de la Fiscalía General de la Nación. En una de esas revelaciones recibió 24 amenazas de muerte en menos de 48 horas, lo que lo obligó a abandonar temporalmente
el país. Esos minutos de Guillén entrando al Palacio de Nariño pasarán a la historia del periodismo colombiano como un giro inusitado a favor de la prensa independiente en la larga relación hostil entre los gobiernos y el periodismo, como lo fue la persecución inclemente a Julian Assange, el creador de Wikileaks, por revelar crímenes de guerra y corrupción de los gobiernos, especialmente de Estados Unidos. En contraste, lo de Guillén es un hecho inédito en el mundo. Un presidente protegiendo a un periodista de una decisión judicial que tiene tintes de censura y persecución política. Mientras Assange fue traicionado por gobiernos que deberían haberlo protegido como denunciante de interés global, Guillén encuentra un respaldo institucional en el máximo poder del Estado colombiano. En un caso, el poder persigue al periodista. En el otro, muy singularmente, el poder lo ampara. Guillén ha escrito más de una docena de libros. Ha recibido 2 veces el Premio Rey de España, el Premio Simón Bolívar, Gran Premio Franco Andino de documental. Fue analista en el Premio Nacional de Derechos Humanos 2021. Anduvo por Colombia entera ejerciendo todas las etapas del periodismo, desde la reportería por caminos de herradura o en destartalados aviones a punto de irse a tierra en la selva, enviando sus trabajos por telegramas, usando las máquinas de escribir con teclado de metal desde las oficinas de los periódicos, la edición, columnas y la corresponsalía de importantes medios nacionales e internacionales en tiempos de la Internet. Todo para que la verdad sea dicha, como reza en su portal periodístico de La Nueva Prensa, liberándonos el pensamiento social y político para que haya un mejor país. Gonzalo representa a ese periodismo de férrea determinación que sostiene los principios éticos de la justicia social y jurídica esenciales para la concordia en el país y en el mundo, en contraste con ese otro periodismo que traicionó su misión de servir a los indefensos y que hoy calla ante el fascismo que borra a Gaza. El que hoy comparece ante la justicia colombiana en la persona de un expresidente, entre otras cosas, por revelaciones del mismo periodista Gonzalo Guillén, quien le colocó el remoquete de Matarife. Petro y Guillén, 2 hombres valientes, a los que ninguna amenaza los ha callado, conversarán en la Casa de Nariño, un presidente progresista y un periodista ejerciendo con pasión el oficio más hermoso del mundo, como lo definiera Gabriel García Márquez. Ambos defendiendo a Colombia contra un sistema carcomido por el hampa de cuello blanco, lleno de angurria por el dinero. Esos 3 días de arresto los podrá exhibir Gonzalo Guillén en su pecho como la prueba a su poder de artillero de la libertad. Como siempre, una gran columna de Lucero Martínez Casab, a quien le enviamos un abrazo fraterno aquí desde la distancia. La admiramos mucho, aquí lo hemos dicho, somos guillenistas y somos Lucero Martínez Casabistas. Y esperamos también, por supuesto, acabo de revisar incluso la cuenta de Gonzalo Guillén, a ver si se presenta alguna columna, algún escrito, algún video, algo referente a ese arresto domiciliario que cumplió en la Casa de Nariño. Y también estoy echándole ojo a Julián Martínez, que por ahí vi una foto en estos días del arresto domiciliario de Julián con Gonzalo, con don Gonzalo Guillén. Entonces de pronto también por el lado de Julián Martínez se presente alguna entrevista o algo. Bueno, perfecto, entonces ese punto. Pasamos a otro punto que la verdad nos preocupa. Y ayer hablábamos de ese tema, ¿no? Era cómo esta derecha nefasta asocio con esos medios nefastos de Colombia, esos medios de la oligarquía, como los definen, pues han creado ahora ese tipo de estrategia donde Gustavo Petro denuncia algo y después terminan devolviéndole esa investigación de una forma que quieren es enlodarlo y que aparte, como lo vamos a leer y que lo dijimos ayer, aparte pues quede esa opinión en la gente. Porque lo dijimos y sintiendo lo que estaba pasando, lo que yo mismo le preguntaba a la gente, que obviamente muchas veces las personas no quieren salir en cámara, por eso a veces recurro al audio de WhatsApp, grabo un audio y lo pongo con autorización de las personas, pero eso queda y no lo vamos a negar, y son comentarios de pronto impopulares. Ya sabemos que las personas que nos enteramos y que
todos ustedes, gracias a la comunidad de Colombia con 6, de todos estos medios alternativos, pues viven bien informados, pero el común de la gente, en el común de la gente queda eso. Y sean o no sean seguidores de Gustavo Petro o petristas, progresistas, como los quieran llamar, pues hace daño porque las cosas positivas que se dan no salen en esos medios, ya de eso estamos cansados también de decir, la estrategia de comunicación por parte de presidencia, mala, no sabemos entonces, así como han habido ese remesón, digamos, en los ministerios, hombre, también en el equipo de comunicación debería haber un remesón y nombrar personas, no digo que no sean competentes las personas que están, pero ¿será que están siguiendo las estrategias? ¿Y será que siguen, en realidad les interesa mostrar cómo Colombia sí ha cambiado? Ese cambio nos quedamos esperándolo. Y ese cambio en el proceso de comunicación, tenemos año y medio y hemos dicho, este año es el año del, ojalá y así sea, del fin del uribismo, la estocada al uribismo. Lo estamos viendo y ese juicio de Álvaro Uribe es una muestra de eso. Y vemos cómo está de nervioso, vemos cómo comete errores cada vez que pide la palabra. Y esos errores son de una persona que tiene miedo. Como dicen vulgarmente, está cagado. La cara de Granados cada vez que Uribe pide la palabra con ese acento, con ese tono. No el acento, más que el acento, el tono. Señora juez, un lambón. Y que la ha embarrado. Granados, la primera vez que pidió Uribe la palabra hacer ese interrogatorio a Iván Cepeda, la cara de Granados era para morirse. Ver cómo la estaba embarrando y cómo el senador Cepeda cada vez salía más fuerte de cada pregunta que le daba. Y después con la última que mostramos ayer, diciendo que él enviaba tropas del ejército a custodiar a los paramilitares. Y sale diciéndolo así. Sí, señora juez. Hablamos entonces de la estocada al uribismo y también de que el gobierno, ellos allá también tienen una tarea grandísima. Y es demostrar que las cosas en Colombia se pueden hacer de otra forma, que las cosas en Colombia están cambiando como lo hemos visto. Pero como llevamos 938 días en lo mismo, desmintiendo, y entonces la estrategia esta. Gustavo Petro denuncia el caso de Papá Pitufo y después, por otro lado, hasta Ackerman, con ese tono todo chulo, diciendo que usted, Gustavo Petro, metieron plata en la campaña. Que hasta Gustavo Petro tuvo que salir a responderle, bueno, hermano, si tanto tiene pruebas, entonces camine para los estrados judiciales. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Yo sigo con mi teoría, la banda de Daniel el Travieso. Entonces, por un lado, Papá Pitufo. Por el otro lado, la CPS. Que entonces la CPS, o sea, después de que Gustavo da la orden de intervenirlas, entonces ahora parece que las investigaciones de esas intervenciones han dado que los dineros han sido llevados a paraísos fiscales. Entonces ahora le están devolviendo también para enlodarlo y para que quede esa imagen, esa sensación de que el gobierno del cambio es lo peor que le ha pasado al país. Lo escuché en Bogotá. Y como siempre uno les debate y les dice, oiga, pero no es así. Entonces ya no les gusta. Aunque también no lo voy a negar, hemos tenido debates. Y por ejemplo, en La Dorada, donde me estaba quedando la señora, era uribista. Una gran señora. Y con ella pudimos hablar. Y hablamos de los trenes y de las cosas que estaban pasando y que la señora no se enteraba. Entonces también se puede sostener ese debate. Pero vamos entonces a lo que estábamos hablando el día de ayer. Ya he hablado bastante y aquí traigo un post de Gustavo Bolívar que dice 5 hechos inobjetables. El gobierno descubrió el entramado de corrupción de la mafia que se roba los recursos de la salud a través de EPS corruptas.
Aunque estos corruptos siempre encuentran quien se venda para facilitarle los negocios, el mismo presidente Petro ha encabezado las investigaciones y ha despedido y denunciado a quienes terminan involucrados. Segundo, el gobierno denunció la red de contrabando y narcotráfico de Papá Pitufo, aunque intentan colarse comprando las aduanas. La decisión del gobierno ha sido combatirlos. Ahora vamos a ver una decisión de la Corte. Tercero, ahora la oposición utiliza las mismas investigaciones del gobierno para enlodarlo y decirle al país que el gobierno es corrupto. Esas mafias funcionaron en silencio durante anteriores gobiernos. Nadie los tocó. Robaron a sus anchas sin que nadie los pusiera en el radar. ¿Pueden imaginar los chorros de dinero corrupto que rodó en todas las esferas? 5. Hay corrupción. Es terrible. Es desesperante, es asqueante. La vemos pasar por nuestras narices a diario, pero el país debe saber que a diferencia de otros gobiernos, este está comprometido en combatirla. El mismo presidente Petro encabeza las investigaciones. Es su instrucción que no cedamos, combatamos y denunciemos la corrupción. Que se nos han colado corruptos. El sol no se puede tapar con una mano. Pero aquí estamos, resistiéndolos y combatiéndolos. La corrupción en Colombia es cultural y estructural. La impunidad es su tierra abonada. Debe ser un propósito de país derrotarla. Qué tristeza, ¿no? Eso último. La corrupción en Colombia es cultural y estructural. La impunidad es su tierra abonada en el mejor país del mundo. Esto que dice Gustavo Bolívar en esa última frase es lo que tenemos que derrotar. ¿Y cómo se logra cambiar eso? Esa corrupción que es cultural y estructural. Cambiando de raíz. Bueno, eso era el post que tenía Gustavo Bolívar y les dije, ojo con lo que la Corte tumbó. Entonces, llama la atención esto de verdad, no sé si esto esté teniendo la visibilidad que debe tener, pero es impresionante. Otra prueba más de eso que tenemos que derrotar y cambiar de raíz. ¿Cómo puede ser que la senadora Ida Bella denuncie esto? En tiempos de Pitufo, máximo jefe contrabandista en Colombia, se ve mal que la Corte Constitucional haga un pronunciamiento de este orden, que da un sabor extraño a favor del contrabando, muy grave. La Corte tumba facultades del presidente para expedir régimen sancionatorio y de decomiso en aduanas. ¿Perdón? Que la Corte tumba facultades del presidente para expedir régimen sancionatorio y de decomiso en aduanas. El alto tribunal adoptó dicha decisión con efectos diferidos al considerar que se extralimitaron las competencias, por lo que el Congreso tendrá hasta el 2026 para expedir la normativa. ¿Perdón? Acá que dice mi palenque. Plata es plata, suena a repetición, pero creo que es la única razón de ser, de dar gabela al contrabando. ¿Cómo así? Entonces, un artículo estoy buscando en otros medios, tocó con Caracol. La Corte Constitucional tumbó el artículo 68, un artículo escrito por Claudia Camila Vargas. La Corte Constitucional tumbó el artículo 68 de la reforma tributaria que le permitía al gobierno a través de la DIAN expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable. El tribunal encontró que este punto daba facultades extraordinarias al Ejecutivo que son propias del Congreso de la República. La Sala Plena concluyó que las normas acusadas desconocen el artículo 150, numeral 10 de la Constitución,
por cuanto lo que buscaba era dotar al Ejecutivo de expresas facultades legislativas para crear un nuevo estatuto disciplinario en materia aduanera, explicó la Corte. No obstante, el despacho de la magistrada Cristina Pardo encontró que la expulsión inmediata de este artículo podría causar traumatismos, por cuanto el vacío en un régimen sancionatorio generaría un escenario de impunidad. Por eso la Corte le dio al Congreso hasta junio del 2026 para expedir la ley que recule el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancía en materia de aduanas. Y estoy esperando un pronunciamiento por parte de Gustavo Petro en torno a esto, porque como le digo, no sé si esté teniendo la repercusión que debe tener, pero, o sea, como lo dice la senadora Aida Bella, en tiempos de papá pitufo hace la Corte Constitucional ese pronunciamiento. Y como dice también la senadora, queda un sabor extraño a favor del contrabando, muy, muy grave. Increíble, increíble. Bueno, otra más. Y aquí traemos a Vicente Calvo. Vamos con otra denuncia antes de que W Radio diga que es de ellos. Así como dirán cuando hagan públicas algunas de las que hemos mencionado hasta ahora, entre otras. Vicente Calvo. Sanitas con su doble contabilidad demostrada, la subfacturación de Cafam y Colsubsidio, los anticipos sin control alguno, las 60 IPS que facturan 4, 5 o 6 veces más de lo que las EPS reconocen como costos, la trama de las uniones temporales, el robo de reservas técnicas, dudo que se metan allí, dice Vicente Calvo. Caso de Audifarma y la influencia de su caída como línea de negocio de los Wilches de Salud Total. El caso Compensar, etcétera. Hoy mostraremos algo que no se abordará en los medios gracias a la influencia que ejercen los gremios como ASEMI, Gesta Salud y Asocajas, a través de los cuales se canalizan las pautas publicitarias y es desde donde se imparten las instrucciones para hablar de la insuficiencia de la UPC para pedir más plata. Hace un par de meses mostramos cómo Colsubsidio y Cafam, de manera extraña, declaran menos ingresos en sus estados oficiales que los que las EPS reportan como causados en ellas. De eso, claramente, ningún medio hará escándalo. Veamos ahora este caso que involucra a Cafam con este último escándalo de Urán y donde todos quieren involucrar al gobierno como parte de ellos. Sabemos que un dominicano llamado José Ramón Díaz Sosa, conjuntamente con Mario Urán, se hicieron dueños de una IPS llamada Centro Oncológico del Caribe de Colombia, SAS, en mayo del 2021. Vicente publica estas cartas, aquí en esta, por ejemplo, subraya Pereira, 6 de mayo del 2021, en consecuencia el nuevo controlante de la sociedad al poseer más del 50% de las acciones que componen el capital de la sociedad soy yo, José Ramón Díaz Sosa, identificado, listo. Acá dice controlado, Centro Oncológico del Caribe de Colombia, SAS, fecha en que se dio la emisión de acciones fue el día 6 de mayo del 2021, según acta, José Ramón Díaz Sosa. Bueno, eso publica. Aparte, dice acá, segundo, lo curioso es que para octubre del 2021, 5 meses después de esta protocolización, Cafam y Centro Oncológico del Caribe de Colombia suscriben una alianza estratégica. Explica esto Vicente Calvo. Fíjese en las condiciones del reparto establecido, 65% para Urán, 35% para Cafam. Y lo publica con Vicente Calvo. Tengo a Gonzalo Guillén aquí en la cabeza. Vicente Calvo publica, acá vemos lo que él dice, 65%, Cafam 35%. Véanlos, aquí los ven.
Listo. ¿Qué más dice Vicente? Cuarto. Claramente, al ser ASMED Salud el único cliente del Centro Oncológico del Caribe en esa fecha, el negocio era redondo y realizado por PSP. De allí se originó la influencia que hasta hace poco tiempo el Durán ejercía sobre esa EPS desde su puesto en Cosalud. Pregunta inocente. ¿Forma parte Cafán del fraude perpetrado al sistema de salud por años por el doctor Mario Urán y sus compinches? Cada día los entuertos se van cerrando más. Continúan afirmando que esto es novedoso y proviene de este gobierno y sus funcionarios. El cáncer del sistema está en metástasis y afecta a todo nivel y desde hace décadas. Las auditorías forenses son imprescindibles. Repetimos, esto es un post de el gran Vicente Calvo, que quede los créditos obviamente para él, antes de que la W u otro medio diga que las investigaciones son hechas por ellos. Pues no, son investigaciones hechas por Vicente Calvo y su portal Donde está la plata. Y seguramente seguirán, como dice el propio Vicente, y todos pensamos que es así, que seguirán apareciendo más y más investigaciones, más denuncias, más resultados, más pruebas de cómo se han robado la plata en el sistema de salud de Colombia. Y ese trabajo que hace Vicente, tenemos que darle las gracias por todo lo que él hace. En ese post o en ese hilo que publicó Vicente Calvo, y por otros lados también hemos escuchado ese nombre Mario Urán. Por lo menos acá en el hilo que publica Vicente Calvo dice que sabemos que un dominicano llamado José Ramón Díaz Sosa, conjuntamente con Mario Urán, se hicieron dueños de una IPS llamada Centro Oncológico del Caribe de Colombia, SAS, en mayo del 2021. Ese nombre, Mario Urán, han querido relacionarlo con Carolina Corcho. Y Carolina Corcho ha publicado lo siguiente a través de su cuenta de X. Me permito informar y aclarar al país, al periodista Ricardo Galán y a otros que ha manifestado que tengo una supuesta cercanía con el señor Mario Urán, que no tengo ningún tipo de relación, ni amistad, ni cercanía, ni trato, ni comunicación alguna con el señor Urán. Lo vi una sola vez en el marco de una reunión en el año 2012, cuando discutíamos desde la Gran Junta Médica Nacional, dirigida en ese entonces por la Academia Nacional de Medicina, la ley estatutaria en salud, en el marco de reuniones bilaterales que se sostenían con congresistas y el equipo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos para sacar adelante dicha iniciativa, que es ley de la República en la actualidad. Se enviará esta nota a los periodistas que han propagado ese rumor malintencionado para la respectiva rectificación. Cordial saludo, Carolina Corcho. Bueno, y después de ese post donde Carolina Corcho deja claro ese punto, esa no relación con Mario Urán, ayer en el video hablábamos también de Carolina y hablábamos de que si Colombia estaba preparada, una pregunta de pronto impopular, que si Colombia estaba preparada para una presidenta mujer. Y un compañero, le doy los créditos, no sé del video de dónde sea, pero me lo envía lo más trinado, Cristian, un abrazo para él, pues me envía esta respuesta que había dado Carolina Corcho. Repetimos, no sabemos el video de dónde fue sacado, pero me lo envió Cristian, de lo más trinado. Pues escuchen lo que dijo Carolina respecto a esa pregunta que le hicieron. Lo tengo absolutamente claro que sí. Ya ocurrió en México. ¿Y cómo ocurrió en México? La decisión política de Andrés Manuel López Obrador de hacer dos cosas. Primero, cambiarle la mente al pueblo mexicano con las mañaneras, todos los días cambiándole la mente al pueblo mexicano para que creyeran en un proyecto progresista para México que tiene las mismas dificultades que Colombia, con las élites políticas y económicas mexicanas sí que son tan difíciles como las colombianas.
Segundo, constituir un partido movimiento que tiene escuelas de formación política, que cualificó sus liderazgos con escuelas de formación política, pero además que escogió mecanismos democráticos de consultas para definir los mejores y las mejores, para las y los mejores para las gobernaciones. En México, Andrés Manuel, si no estoy mal, de 32 departamentos y gobernaciones ganaron 24. Quizás me equivoque por 1 o 2, pero esa es la proporción. Ganaron las mayorías absolutas en el Congreso de la República, la presidencia de la República en cabeza de una mujer, pero además ganaron la jefatura de gobierno, como por decir algo así, la alcaldía del DF, como la alcaldía de Bogotá. Fue apabullante y el gran digamos, legado de Andrés Manuel López Obrador es la ruptura de la hegemonía del PRI y el PAN, que es la élite oligárquica mexicana. Yo creo que nosotros hay que hacerlo, pero para eso necesitamos aprender de los mexicanos, el partido. Hombres y mujeres, y eso lo podemos hacer en Colombia, se volcaron a las calles en el día a día, a trabajar con la gente, a explicar el cambio. Eso lo hicimos en Colombia, no es que nosotros seamos inferiores a eso. Ustedes recuerdan la primera vuelta entre Gustavo Petro y la segunda vuelta con Rodolfo Hernández. A mí me decían en América Latina, yo he sido latinoamericanista y he participado, fui fundadora de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, aquí nos acompañó Dilma Rousseff con Gustavo Petro, bueno, esa es otra historia que después le cuento. Y cuando perdimos en la primera vuelta, a mí me llaman varios dirigentes de América Latina, Carolina, ¿ustedes con qué partido van a hacer para ganar? ¿Ustedes cómo van a remontar? Se va a juntar todo el régimen en contra de ustedes. Y yo le dije, nosotros tenemos una fortaleza ciudadana muy dura. Nosotros llegamos a calcular que entre la primera y la segunda vuelta, por lo menos 100,000 personas de manera voluntaria salieron a las calles. Yo misma organicé un grupo y le dije a mis amigos médicos y enfermeras, vámonos para los hospitales a explicar bien esto. Profesores se montaron en los buses, 100,000 personas calculamos nosotros. Eso es una fuerza muy dura, de voluntad, de trabajo, pero eso hay que hacerlo siempre, no solamente en el proceso electoral. Hay que volcarse a explicarle a la ciudadanía para que no la engañe la derecha, porque es que la cultura política en Colombia es muy baja. La gente se deja confundir por cualquier comentario, tiene que haber análisis. Imagínate tú que por allá apareció el chisme, dice que yo era la delegada, el caballo de Troya de César Gaviria y de Dilian Francisca Toro. ¿Cómo alguien puede creer eso cuando yo fui la que enfrenté abiertamente a Dilian Francisca Toro y al doctor César Gaviria frente a la reforma? Mis discrepancias con el señor César Gaviria y la señora Dilian Francisca Toro son públicas y aún así alcanza la gente a dudar porque nos falta más análisis, profundidad, estudio para no ser tan vulnerables ante las mentiras del régimen. Esa entonces es la respuesta que la damos un día después de lo que consultábamos, y es algo que nos hemos preguntado, incluso acá yo con mi esposa nos preguntábamos eso. ¿Será que sí? Pues Carolina dice que sí, yo pienso que también, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? También leí en uno de los comentarios, leí que la persona que me escribió iba a votar por el que diga Gustavo Petro, y que Gustavo Petro no ha hablado nada de Carolina Corcho. Eso también es cierto. ¿Será? Y no sabemos entonces, ¿será que Gustavo Petro va a decir voten por tal? No lo sabemos, pero son bastantes cosas las que se nos vienen en este 2025. En esa jugada que tiene que ser estratégica. Tiene que ser muy bien estructurada, muy bien pensada, muy bien analizada. Y también de esta declaración de Carolina, suponemos, ahí está el tema de las mañaneras, cómo AMLO logró cambiar la cultura, ¿no? Cómo logró cambiar el pensamiento de la gente. Y eso se logró día a día en ese programa, Las Mañaneras. Pensamos, por lo que dice Carolina, que un eventual gobierno de ella se presentarían las mañaneras que han continuado. Todos los días ahí vemos a Claudia Sheinbaum, todos los días. Y es algo que sí es muy importante. En Colombia lo que dice Carolina es verdad y lo pudimos sentir. La gente se deja llevar de cualquier cosa, de cualquier comentario, no se analiza. No, esa escuela de formación política también estuve averiguando qué buena idea.
que también se llevó a cabo en México, poder participar, poder incluso formarse. Vamos a ver, yo he estado mirando a ver si es posible alguna, por medio de la distancia, ya preciso, ahora estoy acá, y es que se presentó en Cali. No sé, pero sí es bueno aprender de todo eso. Y yo incluso ya estoy averiguando acá en España esos cursos de formación política. Dónde se dan, cómo se dan, también toca mirar en dónde se hace, bueno, en fin, pero sí, se ha averiguado porque de verdad que me llamó mucho la atención lo que se hizo en México y lo que propone y lo que y estaba inaugurando Carolina Corcho hace pocos días que la vimos en la ciudad de Cali, creo que fue el fin de semana anterior, la vimos en la ciudad de Cali inaugurando esa escuela de formación política. Entonces ahí queda la respuesta de Carolina Corcho. Seguimos entonces pasando a otros temas, pero no nos vamos del tema de la salud. Y esta noticia me parece muy buena. Es una pregunta, por ejemplo, acá la titula El Tiempo. ¿Pacientes con cáncer serán atendidos sin autorizaciones en las EPS? Gremio deja en claro su decisión. Eso publicó El Tiempo, Gustavo Petro, que dice: porque los que hemos padecido ese tema, de tener familiares enfermos de cáncer, y aparte el tema de las autorizaciones, el tema de todo ese papeleo, y tu familiar cada día más enfermo. Entonces dice Gustavo Petro: estoy de acuerdo en suspender autorizaciones y pasos innecesarios a pacientes con cáncer. Su atención debe ser inmediata. Solicito a la superintendencia elaborar cuadro de incumplimientos en entrega de medicamentos e indicadores que deben servir de motivo de la intervención de la superintendencia. Los servicios de la antigua Apostal, hoy 472, deben ser usados por la EPS para completar sus servicios de entrega de medicamentos. A lo que dice ahí, Apostal, ¿se acuerdan de Apostal? Los servicios de la antigua Apostal, hoy 472, deben ser usados por las EPS para completar sus servicios de entrega de medicamentos. El POMAC y el MinSalud, con toda la red pública de primer nivel, deben garantizar en este año que en todas las escuelas de Colombia se preste servicios de salud preventiva y primaria, lo que extenderá el sistema a 10 millones de personas en todo el país. Toda la niñez y el profesorado quedarán cubiertos en el sistema preventivo y de atención primaria. Y cito ese artículo del que hicimos mención del Tiempo, este artículo. Pacientes con cáncer serán atendidos sin autorizaciones en la EPS, gremio deja en claro su decisión. Hombre, esto sería fabuloso. Todas esas cosas de la reforma, de la transformación al sistema de salud en Colombia son las que tenemos que defender en las calles. Y yo siempre pongo de ejemplo aquí, por ejemplo, el tema de mi operación de la vena varice. Aquí con el sistema de salud español, sin autorización. Yo escogí hasta la clínica, rapidito, nada de autorización, nada de nada. Me llamaron, me dijeron: oiga, usted tiene la operación en 15 días. Sí, señor, listo, espero la llamada. Me llamaron: sí, señor, mañana tiene todo. Venga y se hace unas pruebas antes de la anestesia, al otro día, listo. Y fue del puesto de salud a la clínica. Y listo, sin autorización de nada. El mismo médico firmó y así fue. Como les digo, hasta me llamaron. Algo así se quiere hacer en Colombia. ¿Por qué aquí sí y allá no? Al otro día me operaron, las medicinas con el carnet de la Seguridad Social. Te vas a cualquier farmacia, lo meten en un aparatico, sale y listo, papá, ahí tiene sus medicinas. No pagué ni un euro. No pagué ni un euro por esa operación. Entonces ahora, por ejemplo, un paciente con cáncer en Colombia haciendo filas, porque es así. Porque tienen que ir muchas veces, si está solo la persona, haciendo filas. Y muchas veces dicen: oiga, no, yo prefiero es morirme. Porque lo vi. Y eso no es de ahora. Eso es de toda la vida. Y la gente colocando tutelas por montones. Y llegas con tu paciente, con tu familiar, a un hospital, a una clínica, y lo primero que te atiende es el celador. ¿Qué me pasó en Bucaramanga? Llegamos
y el celador ahí todo, a ver. Y había una silla de ruedas y le decíamos, oiga, necesitamos la silla de ruedas. No, no tenía ni la llave del candado que tenía así. Y con mi mamá enferma, con cáncer terminal, ahí parqueada esperando en un carro, esperando poder subir esos niveles para poder llegar a la entrada de la clínica Comuneros. Y no era ahí donde nos tenían que atender. De ahí dijeron, no, el código está mal. Entonces tienen que irse es para la clínica que quedaba cerca a la casa, era la Ardila Lule. Y pasaron 15 días. Ahí empieza todo ese tema del paseo de la muerte. Ahí empieza. Entonces me parece fabuloso esa noticia, que es parte de esa reforma que no se ha aprobado, pero que tenemos que defender. Siguiente noticia. El ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia será Julián Molina. Es egresado de la Universidad La Gran Colombia en 2005, posteriormente se especializó en contratación estatal en la Universidad de La Sabana. En 2010 obtuvo una maestría de Derecho Constitucional en la misma institución en el 2019. Además, realizó un curso de práctica doctoral en la Universidad de Salamanca en España en el 2022 y actualmente cursa un doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué dijo? Pues Molina tiene varios retos y sobre todo el reto de continuar con los avances en conectividad y transformación digital en Colombia y se espera que impulse iniciativas que fortalezcan la infraestructura tecnológica, que promuevan la inclusión digital y potencien la innovación en el sector. Pues vamos a ver entonces cómo le va. Eso lo posteó Gustavo Petro hace pocos minutos. Acá vemos la imagen de Julián Molina, entonces el nuevo ministro TIC, el MINTIC de Colombia. Bueno, más noticias. A mí, bueno, Gustavo la ha reposteado, Gustavo Petro, pero yo a este Colombia Check no le creo. Esos son por allá de la silla vacía, bueno, no sé, pero no le creo, ya le hemos visto varias. Pero aún así, lo citamos. El video de Petro en Ubaté con gritos de fuera Petro tiene audio manipulado. El sonido fue extraído de un evento en Barranquilla en el 2023. Para que quede, pues, eso no había necesidad de eso. Se notaba claramente que ese audio estaba manipulado. Y lo que quisieron tapar era lo que verdad había dicho Gustavo Petro, las verdades que dijo en ese evento en Ubaté. Por ahí nosotros lo colgamos porque fue un gran discurso. Entonces, para ahí, como para decirlo, ¿no? Porque Gustavo Petro lo ha reposteado, pues que, oiga, que Colombia Check dice que el video de Petro en Ubaté con gritos de fuera Petro, oiga, es que hasta eso. Pero mucha gente eso lo coloca en su WhatsApp y eso queda, no tengan la menor duda. Bueno, y ya llegando al final de este contenido, volvemos a revisar la cuenta de Gustavo Petro y las imágenes que hemos visto de Trump con Zelensky. Definitivamente. Ay, Dios. ¿Qué dice Gustavo Petro de eso? Y yo ayer hablando con mi esposa también viendo el video y diciendo, oiga, bueno, y ahora Europa, ¿cuál va a ser la posición, no? ¿Cuál va a ser la posición? Y bueno, mi esposa me daba su punto de vista, pero ¿qué postea Gustavo Petro? Y eso está fresquito, esto está calientico. Zelensky planteó una guerra con armas occidentales y ahora lo traicionan y se queda sin armas ante Rusia, que usa las propias. Es la traición a Zelensky por el gas. Las guerras del siglo XXI son las guerras de la economía fósil. En este momento, Zelensky debería cambiar su política, buscar la difícil unidad de los pueblos eslavos, hablar sin intermediarios con Putin y hacer la paz y un gran acuerdo político y económico eslavo abierto al mundo. Eso lo acaba de publicar Gustavo Petro y pues publica estas imágenes, un video de RT.
position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war, to be right about from the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. Ahí vimos entonces cuál es la posición de Gustavo Petro de ese video que está dando pues obviamente la vuelta al mundo. Increíble. Y lo que dice Gustavo Petro aquí al principio es totalmente cierto. Zelensky planteó una guerra con armas occidentales y ahora lo traicionan y se queda sin armas ante Rusia, que usa las propias. Bueno, llegamos entonces así al final de este contenido. Vuelvo a revisar la cuenta de Gustavo Petro y también la de Gonzalo Guillén, porque como le digo, estamos atentos a ver si, hombre, si nos regala una de sus columnas con esa experiencia, ¿no? De ese arresto domiciliario, seguro que algo hará. Y vuelvo a revisar la de Gustavo Petro. Dice, estamos en camino de obtener la tasa de desempleo más baja del siglo. Esto lo logramos a partir de un gran crecimiento de la agricultura, el turismo y la industria no petroquímica. El nuevo modelo de desarrollo está en auge como propusimos en campaña y es más capaz de abrir oportunidades a millones de colombianos que el pasado sistema extractivista y fósil. No regresaremos al pasado, no regresemos al pasado. Necesitamos más cooperativas de productos asociados, más crédito asociativo y una tasa de interés real más baja. Les solicito a la nueva Junta Directiva del Banco de la República, aplicar sin temor, hombre, la sentencia de la Corte Constitucional que le coloca al banco no solo el objetivo de la estabilidad monetaria, sino tener como objetivos el empleo, la justicia y el crecimiento económico. Cita Gustavo Petro a René Jiménez, la tasa de desempleo más baja en 10 años, comprobando que los que dicen que la economía va mal son los mismos del dólar llegando a 10.000. Mentirosos, terroristas mediáticos, compartan hasta que lo vea Pacho Santos y vea la tasa. Y vemos desempleo meses de enero del 2020 al 2025. Pues ahí está, ahí queda. Son datos que así no les guste a muchos por allá, hay que darlos. Avanza el cambio. Ay Dios, qué buena noticia. Pues con esa noticia cerramos este contenido de dominguito de fin de semana. Esperamos que la hayan pasado bien, esperamos que les haya gustado nuestro contenido. Los invitamos a suscribirse al canal. Tenemos que llegar a esa meta de 200,000 suscriptores y yo sé que con ustedes lo vamos a lograr. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Muchas gracias, Adna, American Dream. Gracias, Adna, por tu aporte al canal. Se hizo miembro del canal por medio de los super thanks, de los super stickers y esas opciones que da YouTube para que aporten, si quieren, al canal. De verdad que muchísimas gracias, Adna. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de fin de semana. Gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes. Y por supuesto, abrazos ancestrales desde la distancia. Por muy poco tiempo. Nos vemos en la próxima.